Michael Olise, un jugador diferente que siempre pareció ir a contracorriente del mundo del fútbol. Nació en Londres. Su padre es un nigeriano con nacionalidad británica y su madre es una francesa de origen argelino. En su hogar convivían distintas culturas, pero lo que más marcó su infancia fueron las canchas de cemento de los barrios londinenses y la constante lluvia de la ciudad. Desde pequeño fue un niño muy callado. Mientras otros celebraban un gol corriendo por todo el campo o deslizándose de rodillas, él simplemente bajaba la cabeza y caminaba de regreso a su posición, como si solo hubiera terminado una tarea más. A los 9 años ingresó a la academia del Chelsea. Todos a su alrededor creían que tenía un gran futuro, pero en su rostro nunca se veía emoción. Durante los entrenamientos casi no hablaba. Cuando los entrenadores explicaban la táctica, solo asentía con la cabeza. Sin embargo, en cuanto el balón llegaba a sus pies, parecía convertirse en otra persona. Era capaz de encarar dentro del área, hacer varios regates consecutivos y dejar en el suelo a defensas incluso 2 años mayores que él. Pero en 2016 el Chelsea decidió dejarlo marchar. El motivo fue directo. Consideraban que su nivel técnico no era suficiente en comparación con otros jugadores de su edad. Poco después, el Manchester City le ofreció un contrato. Sin embargo, solo permaneció allí una temporada antes de marcharse por decisión propia. Se acercaban sus exámenes escolares y pensó que estudiar era más importante que continuar en la academia de un gran club. Con apenas 15 años, renunció con sus propias manos a una oportunidad que muchos soñaban tener. Para él, las prioridades estaban claras. Finalmente, el Reading le abrió las puertas y le permitió continuar su formación. Cuando llegó al Reading, casi nadie simpatizaba con él. Saludaba a sus compañeros con frialdad y en ocasiones simplemente pasaba de largo sin decir una palabra. Su actitud desesperaba a los entrenadores, quienes muchas veces terminaban enfadados con él. Pero en cuanto comenzaban los entrenamientos, todos guardaban silencio. Su talento estaba muy por encima del resto. El balón parecía quedarse pegado a la punta de sus botas. Cada regate, cada pase y cada movimiento recordaban a todos que, aunque no encajara con el grupo, entendía el fútbol de una manera diferente. Después de ascender al primer equipo, marcó su primer gol como profesional con un espectacular disparo de volea desde fuera del área. Todo el estadio estalló de emoción, pero frente a las cámaras él se veía completamente incómodo. No sabía dónde mirar y hablar le resultaba mucho más difícil que jugar al fútbol. Dentro del campo también era un jugador complicado para los entrenadores. Cuando el equipo necesitaba enviar un balón largo, él insistía en controlar, regatear e incluso intentar superar al portero. El entrenador gritaba desde la banda hasta quedarse sin voz, pero Olise simplemente seguía jugando a su manera. Esa terquedad nunca cambió. En la temporada 2020 a 2021, brilló con 19 participaciones de gol entre anotaciones y asistencias. Gracias a ese rendimiento, fue elegido el mejor jugador joven de la EFL. Antes que él, el último en ganar ese premio había sido Jude Bellingham. La selección juvenil de Francia no tardó en enviarle una convocatoria. Mientras tanto, la Federación Inglesa apenas prestó atención a ese joven talento que luchaba en la segunda división. Inglaterra acababa de conquistar importantes títulos juveniles y creyó que no necesitaba otro mediocampista ofensivo. Con el tiempo, aquella decisión sería considerada uno de los errores más silenciosos en la historia del fútbol inglés. Poco después, se filtró una conversación privada en la que Olise decía: "No pienso quedarme mucho tiempo en un pequeño club del Championship". Esa frase se volvió viral. Muchos aficionados comenzaron a llamarlo arrogante y presumido. Sin embargo, él nunca salió a dar explicaciones. Como siempre, dejó que su fútbol hablara por él. Poco después fue transferido al Crystal Palace por 8 millones de libras, convirtiéndose en la venta más cara en la historia del Reading. Su debut en la Premier League fue inmejorable. Entró al campo y ayudó a su equipo a conseguir una victoria por 3 goles. Durante aquella temporada participó directamente en 7 goles en 26 partidos, demostrando que estaba listo para competir al máximo nivel. En la temporada siguiente disputó 37 encuentros y participó en 13 goles. Uno de los momentos más recordados llegó ante el West Ham, cuando marcó el gol de la victoria en el minuto 95. Después del partido, un periodista le pidió que describiera aquella jugada decisiva. Su respuesta fue tan breve como siempre: "Solo le pegué bien al balón". No añadió una sola palabra más. Los medios británicos comenzaron a debatir sobre su personalidad. Algunos lo calificaban de arrogante, otros pensaban que era indisciplinado y muchos simplemente creían que era extremadamente introvertido. Olise nunca respondió a esas críticas. Día tras día siguió demostrando su calidad únicamente dentro del campo. Su estilo de juego recordaba al de Ronaldinho. Era un futbolista que privilegiaba la imaginación por encima de los movimientos mecánicos. En un fútbol inglés cada vez más estructurado, Olise parecía una pieza única, un jugador imposible de fabricar en serie.
En la temporada 2023 a 2024 comenzó de forma espectacular. En apenas 19 partidos ya había participado en 16 goles. Toda Inglaterra pedía que fuera convocado para disputar la Eurocopa, pero la Federación Inglesa seguía sin llamarlo para la selección absoluta. Francia, en cambio, actuó con rapidez. Lo convocó para la selección sub-21, donde disputó 7 partidos. Cuando Gareth Southgate finalmente quiso convencerlo de representar a Inglaterra, el proceso para cambiar de selección ya era demasiado complicado. Además, Francia ya había decidido incluirlo en el equipo que disputaría los Juegos Olímpicos. Sin dudarlo, Olise eligió representar al país de su madre. Aunque muchos consideraban que aquel torneo no tenía el mismo prestigio que una Eurocopa o un Mundial, él nunca cambió de opinión. Al terminar la temporada, muchos pensaban que regresaría al Chelsea, el mismo club que lo había dejado ir cuando era un niño. Sin embargo, sorprendió a todos al fichar por el Bayern Múnich por cerca de 50 millones de libras. Gracias por ver el video y sería un placer que dejaras un comentario y que te suscribieras.